De lo que vamos a hablar hoy es del retraso en el desarrollo del lenguaje oral, que bueno, yo lo he puesto como iba a decir tres, realmente son 4 puntos, que serían el retraso, el retraso simple del lenguaje, el retraso moderado, el retraso grave y luego el trastorno específico del lenguaje. Puede parecer que da como lugar a mucha confusión porque los cuatro tienen un nombre muy parecido, pero realmente yo lo explico siempre como si lo vieseis en una escala pues de menos a más, simplemente. Entonces, empezamos explicando que el retraso en el desarrollo del lenguaje oral es la dificultad que se presenta en niños y niñas que tienen un progreso pues, más lento de lo esperado en comparación con otros niños de su edad y en la adquisición de las habilidades lingüísticas. Pues niños que observáis que, por ejemplo, en el COL, la Guarde, pueden tener pues, un desarrollo en el nivel de lenguaje y comunicación pues, un poco más escaso que el resto de niños. Y este retraso se puede manifestar pues, de distintas formas, como puede ser la dificultad para pronunciar correctamente sonidos, problemas también en la comprensión, en la expresión del lenguaje, en un vocabulario pues igual más limitado que el resto de niños. Y es importante identificar las causas subyacentes que puede haber en este retraso. Ayer ya mencioné en alguno de los casos que expliqué que puede ser en algunos casos por ejemplo, falta de estimulación temprana, dificultades en la audición, temas neurológicos, puede haber distintas causas y tenemos que ir a la raíz del problema para encontrar la solución más adecuada y establecer un tratamiento acorde a las necesidades pues, de cada niño y diseñar siempre un plan lo más personalizado posible para cada uno. El tratamiento logopédico para el retraso en el desarrollo del lenguaje oral suele incluir actividades y ejercicios pues, que mejoran tanto la fonética como la comprensión del lenguaje, la expresión verbal y un enriquecimiento sobre todo del vocabulario. Y también se pueden utilizar técnicas de estimulación temprana y juegos que fomenten la comunicación y la interacción social. Sobre todo cuando son así niños más pequeñitos, siempre se intentan hacer las sesiones un poco en base a lo que es el juego para que sea siempre más, digamos, todo más dinámico, les sea atractivo, no les genere al final una aversión el tener que venir a terapia, a sesiones, y lo vean más como, pues igual, pasar un buen rato y a la vez pues les estamos ayudando y van aprendiendo. Y siempre tenemos que tener en cuenta, o al menos, vamos, yo es como realmente lo creo, uy, creo que es el... Nah, perdón, nada. Es importante tener en cuenta que tenemos que trabajar en colaboración con padres y con otros profesionales, es decir, siempre hacer una intervención eh, con todos los profesionales que hay en el entorno. Iba a decir justo la palabra concreta y no me salía. Y esto siempre aborda de manera integral las necesidades que pueda tener el niño y favorece así su desarrollo lingüístico de una forma más progresiva y más satisfactoria. Y tiene que ser constante, porque hay muchas veces, sobre todo, estoy como que involucrar más a las familias en el sentido de no vale venir pues una sesión voy, otra no, otra me lo saco antes de la sesión, tiene que haber una constancia. Después, pasamos al retraso simple del lenguaje, que se refiere a la alteración del desarrollo en niños que no presentan ninguna otra discapacidad intelectual, sensorial, motora, que realmente explique dicho retraso. ¿Esto qué significa? Que a pesar de contar con una capacidad intelectual y auditiva normal, el niño puede presentar dificultades tanto en la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral en comparación con el resto de sus iguales. Si os fijáis antes, era como que simplemente en el retraso del lenguaje hay este desfase con respecto a sus compañeros, pongamos, y según el siguiente, que sería, perdón, este sería el desfase en comparación con sus compañeros, y en el siguiente ya sería como un paso más allá, de que se nota cada vez más esa diferencia. En simple, moderado y grave, en los retrasos, esta sería la diferencia, como que vamos a poner como que el resto de niños van mejorando en esas habilidades de comunicación y en cambio los niños que presentan ese retraso en el lenguaje se siguen, digamos, quedando como estancos o mantenidos en el nivel anterior para que sea más fácil de entender. Y en el retraso simple del lenguaje, pues lo mismo, no hay una causa realmente aparente que pueda explicar esta situación, pero se observa que puede haber algunos factores genéticos, biológicos, ambientales y sociales que pueden influir en la aparición. Yo creo, por lo que tengo visto en clínica y así, que la mayor parte de casos suceden por una falta de estimulación cuando son pequeñitos, sobre todo en la atención temprana, que es muy importante estimular a los niños,
pero estimular de la forma adecuada. No penséis que igual poner un montón de estímulos visuales, auditivos, colores, como son los juegos y juguetes que hay ahora, que muchos tienen un montón de elementos y de cosas, al final es más otro enfoque, no tanto esto. Y el diagnóstico del retraso simple del lenguaje pues se realiza a través de evaluaciones que realizan los logopedas, los psicólogos, aplicando pruebas específicas o estandarizadas, y ahí se determina el nivel de desarrollo del lenguaje del niño, y es importante iniciar el tratamiento lo antes posible para poder favorecer su desarrollo lingüístico y el social. Pasamos al siguiente, que es el retraso moderado del lenguaje, también se conoce como disfasia, y aquí sería como una mayor percepción del trastorno anterior. El niño no utiliza el lenguaje de una manera adecuada para su edad, y en general este trastorno se caracteriza por un retraso significativo. Ya hay algo significativo en la adquisición del agua del agua, perdón, del habla y del lenguaje, así como hay dificultades también en su comprensión y en su expresión. Digamos que en el retraso simple, como son más pequeños, no es tan llamativo que haya dificultades igual en pues, partículas interrogativas o expresiones que hacemos, pero en este caso el niño va creciendo y vemos que hay ciertas cosas que ya debería ir ganando, comprendiendo, que no están pasando. En algunos de los síntomas comunes del retraso moderado del lenguaje incluyen dificultades para articular palabras, un vocabulario mucho más limitado, problemas para formar oraciones correctamente, dificultades para seguir instrucciones verbales simples y también dificultades pues, para mantener una conversación ya más significativa para la edad que tiene. Y es importante también destacar que no está otra vez relacionado con problemas de audición, trastornos neurológicos o discapacidades intelectuales, y por lo general se considera un trastorno del desarrollo del lenguaje primario y puede estar asociado a factores o bien genéticos, ambientales o sociales. Y el tratamiento pues sería también acudir a la terapia de logopeda, con logopeda evidentemente, y puede incluir actividades que mejoren articulación, vocabulario, desarrollo de habilidades gramaticales, mejorar la comunicación en general. No sé si me habéis puesto algo en el chat, porque ahora con el PowerPoint no me deja verlo. Si eso, alguien que me abra el micro en el caso de que pongáis algo, por fin. Y ahora ya pasando al retraso grave del lenguaje, es también un trastorno del desarrollo que afecta a la adquisición, al uso y al lenguaje de manera ya significativa, e impide que los niños se comuniquen de la manera adecuada o que comprendan el lenguaje de una forma apropiada para su edad cronológica, entre ellos y ya, o sea, con sus pares de su misma edad y también con los adultos. Y este trastorno puede tener un impacto muy significativo en la vida diaria de los niños, porque dificulta su capacidad para comunicarse de una manera efectiva con los demás, y esto afecta mucho, pues sobre todo en la mayoría parte de los casos, en el ámbito académico, en lo social, en lo emocional, a nivel también de autoestima, en las relaciones que tienen con los demás. Las causas también pueden ser diversas, que incluyen factores pues, genéticos, neurológicos, ambientales, perdón que me salió una pestaña, ambientales, y algunos niños pueden tener dificultades para procesar y entender el lenguaje debido a problemas en el desarrollo del cerebro, en las conexiones neuronales necesarias para el lenguaje, y otros niños pues, pueden tener factores ambientales que afectan a su desarrollo del lenguaje, como puede ser la falta de estimulación lingüística en el hogar, que era lo que os mencionaba antes, que es muy importante que a los niños se les estimule, se hable con ellos, se juegue, y la exposición también a situaciones de riesgo que afecten a su desarrollo cognitivo. Y según la ASHA, que creo que la mencioné ayer, que es la Asociación Americana del Habla, del Lenguaje y de la Audición, se considera que un niño tiene un retraso grave del lenguaje cuando ya presenta un retraso muy significativo en la adquisición del lenguaje en sí, tanto en la expresión como en la comprensión. Y esto llega a afectar a su comunicación efectiva y a la interacción que tiene con los demás, con sus iguales y ya no con sus pares iguales. Y estos niños pueden tener dificultades para pronunciar palabras correctamente, comprender instrucciones simples o expresar sus ideas de una manera pues ya con más claridad y coherencia, teniendo en cuenta su edad cronológica. El, el diagnóstico del retraso grave se realiza también, como en el caso bueno, como hemos mencionado ya, con evaluaciones, evaluaciones estandarizadas, la evaluación del habla y el lenguaje y de la comunicación por parte de los profesionales que estamos especializados en esta área, que pueden ser, como en mi caso, logopedas, pero también pueden ser psicólogos, neurólogos, neuropsicólogos. Y la intervención temprana, pues vuelvo a repetir, es que para mí esto es súper importante, que es clave para evitar estas situaciones.
porque esto les ayuda a adquirir las habilidades lingüísticas necesarias para comunicarse y tener una forma efectiva de poder expresarse, de participar con los demás, de intercambiar. Entonces es muy importante que esto se consiga. Y en cuanto al tratamiento, pues terapia del habla, logopedia, también podemos hacer una intervención educativa especializada, técnicas de comunicación aumentativa y alternativa, como pueden ser los comunicadores, que yo, por ejemplo, ahora, ya comenté ayer que yo estaba trabajando en una asociación de síndrome de Down, trabajamos mucho con comunicadores para niños que o tienen un retraso grave en el lenguaje o directamente no tienen lenguaje oral. Entonces esto es muy importante incluirlo en nuestras terapias siempre que sea necesario, aunque bueno, yo soy de la opinión de que los comunicadores siempre aportan, incluso en niños que sí tienen lenguaje oral, siempre son un potenciador. Y es importante también incluir a los padres, a los cuidadores, profesores, todo el entorno que rodea el niño, porque tiene que ser una terapia integrativa de todas las partes con las que está relacionado el niño. Y bueno, el último, que sería el trastorno específico del lenguaje, que se conoce como TEL, que ya sería el trastorno específico del lenguaje en sí. Y es el trastorno del desarrollo que afecta a la adquisición y al uso del lenguaje, pero de ya, digamos, como la manera más heavy, así coloquialmente. Se caracteriza por dificultades en la comprensión y en la expresión, pero aquí ya tanto escrito como oral. Y no se deben a una discapacidad intelectual, uh, que no se deben eso, a una discapacidad intelectual, a lesiones cerebrales u otros trastornos, al igual que los anteriores, como que la causa no está focalizada. Y las personas con TEL pues, pueden tener dificultades para formar oraciones completas, utilizar el vocabulario adecuado, comprender instrucciones ya más complejas, en el anterior era comprender instrucciones más simples, y expresar sus ideas de una manera coherente y seguir las conversaciones que tienen con los demás. Y estas dificultades pueden interferir en su desempeño académico, social y emocional. Siempre me gusta recalcar estas tres cosas porque suele ser como, por ejemplo, lo académico, cuando los niños dicen que pegan un bajón o algo así, igual no estamos sabiendo ver lo que realmente le está pasando. Y el diagnóstico del TEL se realiza también con evaluaciones del lenguaje, que pueden ser pruebas estandarizadas, la observación clínica, entrevistas con padres y con los maestros, y el tratamiento suele incluir pues, también terapia del lenguaje y la comunicación, que es la logopedia, y también, ay, perdón, terapias, perdón, que me quedé ahí, terapia logopédica y para ayudar a mejorar las habilidades lingüísticas y también reunirse con psicólogos, con el resto del profesorado y con las familias para establecer un plan en el que todos estén, digamos, involucrados en la evolución de lo que se va a trabajar. Y perdonad, chicos, que voy muy apurada porque hoy era más extenso y veo que me queda el tiempo un poco encima. Y lo último, las afasias, son los trastornos del lenguaje que se producen como resultado de una lesión cerebral en áreas específicas relacionadas con el procesamiento del lenguaje. Generalmente, ¿qué áreas son estas del cerebro? Porque hay un área que domina el lenguaje. Suele ser en el lado izquierdo. Tiende a ser en el lado izquierdo de las personas diestras. En las zurdas es verdad que hay un cierto porcentaje que también domina el área derecha o las dos, pero generalmente es el lado izquierdo, sobre todo zona frontal y temporal, que es ahí donde suelen pasar las afasias de Broca, que la afasia de Broca es en la zona frontal y afecta más a lo que es la producción del habla, y luego la temporal más relacionada con el área de Guernica. Pero bueno, ahora lo desarrollo más. Eso puede ser resultado de una lesión cerebral, por ejemplo, una persona va en coche, tiene un accidente, golpe en el lado izquierdo. Estas áreas están relacionadas con el procesamiento en sí del lenguaje y con la expresión. Entonces, pueden ser causadas también por ACVs, los accidentes cerebrovasculares, traumatismos, tumores cerebrales y distintas patologías. Básicamente, algún daño en esta zona del cerebro. Y existen diversos tipos de afasias y se clasifican según la localización que dijimos. La de Broca es la frontal, y afecta la producción del habla. Suele ser habla entrecortada, con dificultades para formar frases ya más complejas, y los pacientes con este tipo de afasia sí que pueden comprender el lenguaje, pero la producción que tienen pues está alterada. En el caso de la afasia de Guernique, pues los pacientes tienen dificultades para comprender el lenguaje, tanto hablado como escrito. Suelen producir un habla fluida, pero es también un poco incoherente, no tanto como la de Broca. Pero bueno, suelen utilizar palabras inventadas o incorrectas, aunque ya sea un discurso más fluido. Y también hay las afasias mixtas,
que en esta variante los pacientes presentan características de los dos tipos de afasia y tienen dificultades tanto en la producción como en la comprensión del lenguaje. Esta es más difícil de arraigar, digamos, pero bueno, es el tercer tipo. Y también hay que señalar que las afasias pueden variar muchísimo en grado de severidad y pueden estar acompañadas de otros déficits cognitivos, como sobre todo las más típicas son las dificultades para la memoria y la atención. Yo, por ejemplo, en clínica, porque yo antes de estar en la asociación estaba en clínica, lo que más venía de afasias, aparte de relacionado en sí con el lenguaje, era eso, memoria. Atención quizás no tanto, pero memoria era lo que más. Y bueno, para el diagnóstico y el tratamiento se realiza también una evaluación por parte, puede ser ya del neurólogo o del logopeda, y el tratamiento puede incluir pues, terapia de logopedia, técnicas de rehabilitación cognitiva y en algunos casos también se le da medicación para controlar algunos síntomas de estos pacientes, porque puede haber también una parte afectada que no es solo a nivel de lenguaje, sino temas como de agresividad o este tipo de cosas también pueden ir muy asociadas. Entonces, bueno, por hoy sería esto. He intentado dejar unos 10 minutos para preguntas o por si alguien quiere que vuelva para atrás porque he ido muy rápido, porque ya para el módulo del día siguiente sería la práctica clínica y expliqué ayer que iba a poner dos casos que yo tuve con anterioridad. Entonces voy a volver a ponerlos aquí por si alguien me quiere decir algo. No sé. Aquí, vale, veo una pregunta. Yo a día de hoy el comunicador que utilizo es el Asterix Grid, porque, bueno, es en la asociación en la que estoy, tenemos varias tablets, pero claro, no podemos ahora mismo hacernos cargo, digamos, de afrontar, por ejemplo, lo que sería el Grid 3, que el Grid 3 para mí es el mejor, con diferencia, lo tengo visto en otros chicos que vienen ya con el de casa, digamos, pero el precio que tiene es bastante elevado, no podríamos hacernos cargo de poner un comunicador para todos porque eso implicaría comprar la tablet y comprar el programa. Sí que es verdad que hay becas y ayudas, esto se puede pedir creo que desde tanto los centros educativos como desde, en este caso aquí en Galicia es el Sergas, no sé fuera cómo se llamaría, pero se puede solicitar. Todos los niños, por ejemplo, que tengan algo de dependencia o así, yo por lo que veo en mi asociación, se pueden pedir. Para mí el mejor, ya lo digo, es el GRID y Asterix GRID o GRID 3. Pero bueno, hay varias formaciones que os recomiendo si estáis interesados en el tema de comunicadores. Yo hice la de Doble Equipo Valencia online, que ponen también un par de comunicadores más, porque claro, yo el que utilizo es para niños que no tienen dificultades físicas, o sea, ellos con el dedo pueden marcar. ¿Qué pasa? El comunicador es de muchísimos tipos, que pueden ser visuales incluso. Entonces eso es ir viendo según las necesidades del niño cuál se adaptaría mejor. Y veo aquí que Cristina pone, en mi aula de 3 años lo veo cada vez más, sobre todo los niños que pillaron el confinamiento en sus primeras edades porque no tenían sociabilización y por tanto el vocabulario y las habilidades sociales lingüísticas son muy escasas. Sí, es que los padres a veces yo creo que no se dan cuenta, pero es súper importante la exposición al lenguaje de los niños, pero al lenguaje entre ellos y al lenguaje con adultos sin pantallas. Esto con otra compañera que yo tengo de la asociación, que también es logopeda, siempre decimos, nosotras prohibiríamos la exposición a pantallas hasta los 3 años mínimo, pero mínimo. O sea, los niños tienen que estar estimulados de otras maneras. Y creo que hay otra pregunta aquí. Sí, sí se puede, pero existe mucho, digamos. Sí, hay un montón de dificultades burocráticas, dice que sí, para lo de los comunicadores. Pero bueno, yo he de decir que, por ejemplo, aquí, en lo que es el Sergas de Galicia, a raíz de poner, por ejemplo, un par de reclamaciones, varias familias han acabado consiguiéndolo. Se tarda, es un proceso largo, sobre todo también creo que cuando se pide, por ejemplo, desde el cole, o les dejan el comunicador durante el periodo escolar, pero claro, en el verano se quedan vendidos, por decirlo así coloquialmente. Entonces eso también hay que mirarlo. Y bueno, también esto ya así como un apunte para las familias que usan comunicadores, dejar claro que el comunicador es solo el comunicador. Quiero decir, hay muchas familias que me traen al niño con la tablet y veo que el niño está en la sala de espera viendo igual vídeos de YouTube o jugando un juego. La tablet no, el comunicador, perdón, es un comunicador para comunicarse. Si el niño quiere jugar o le quieren poner pantallas de otro tipo, tiene que usar otro dispositivo, porque el comunicador es su voz. Es como si alguien nos está metiendo la mano en la boca, lo tiene que usar él y lo tiene que utilizar solo para comunicarse, porque aparte, la mayor parte de niños que luego se ponen a jugar o tal con la tablet en la que tienen el comunicador, luego no quieren usar el comunicador porque quieren jugar, lógicamente.
Sí, lo de acompañar con signos yo también lo hacía mucho. Ahora es verdad que como con los niños que tenían más dificultades añadía el comunicador, pero antes utilizaba lenguaje natural asistido o un poco de lengua de signos también. Y sí, identificación de símbolos físicos y palabras, sí. Yo utilizo mucho también apoyos visuales con pictos, con facilitadores, este tipo de cosas que, vamos, yo opino que funcionan muy bien. Luego hay que ver las necesidades de cada uno. Pero bueno, no sé si queda alguna pregunta más aquí colgada. Vale, quedan 5 minutos. Si alguien me quiere preguntar algo o quiere comentar algo más, es el momento. Si no, luego ya le dejo a Lorena para que ella cierre el vídeo. Entonces, no sé, aquí, a ver. Soy maestra infantil y me estoy replanteando hacer el máster de logopedia. Vale, a ver. Yo hice el máster en terapia miofuncional. Lo hice por una privada. Yo lo que recomiendo, depende del precio, merece la pena o no. Yo, la verdad, creo que más que hacer un máster merece mucho más la pena hacer cursos. El de doble equipo, por ejemplo, no es un curso, el que os digo de comunicadores en este caso, depende de lo que queráis. No es un curso súper caro, o sea, mucho menos que el máster, válgame. Entonces, yo sí que recomiendo igual cursos, porque los másters, o sea, están bien a nivel, sí, cursos con práctica, de hecho, cursos con práctica. O que tengan casos prácticos grabados como mínimo, algo. Y todo lo que hagáis, yo diría que lo hagáis presencial. Yo hice un máster semipresencial, entonces iba los fines de semana allí, pero no es lo mismo. Me arrepiento de no haber hecho uno como algunos compañeros que estuvieron el año entero, por ejemplo, en Salamanca haciendo un máster de una especialidad de logopedia y sí que se nota la diferencia. Y, a ver, cursos o el de atención temprana, pero tengo dudas. Yo, por ejemplo, cuando hice el máster, también hice el posgrado de atención temprana. ¿Qué pasa? Vuelta a lo mismo. Como era semipresencial, la parte que hacíamos presencial cuando yo iba allí era toda de miofuncional, no era de atención temprana. Entonces, es un poco vuelta a lo mismo. Yo te recomiendo algo que sea, que sé que si trabajáis o tenéis familia, hijos, tal, es muy difícil compaginar esto por la conciliación y por el dinero, evidentemente, pero algo que sea presencial completamente en el sentido, pues, de que se aprovecha más. Si no puede ser presencial de estar todo el año haciendo el curso como cuando se hace la carrera o el grado, pues algo que sí es todos los fines de semana, que haya esa continuidad y que tenga la parte práctica siempre. Y yo recomendaría cursos que no sean como de dos cosas a la vez. Yo hice, pues eso, mi funcional y atención temprana por otro lado. Me hubiese gustado más focalizarme solo en una cosa, como hice luego después con lo de los comunicadores. Y sí, el de Salamanca tiene una fama increíble. Los compañeros que lo han hecho me hablan muy bien. Y no, este que me preguntas de atención temprana de La Rioja no conozco. No me suena, así que de ese no puedo hablaros. No sé si os queda alguna duda más. 2 minutos, chicos. Gracias a vosotros por venir hoy a la clase. Y bueno, de nuevo, perdón, si he ido muy rápido, que yo aparte de ya hablo rápido de por sí, pues era mucha cosa, quería meterlo todo. Y nada, me alegro de que os haya gustado y os haya servido, espero. Así que nada, un placer y un buen día a vosotros también, chicos.